Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros Ana María Ruiza y viene a compartir la conferencia El conflicto de no tener hijos en bioneuroemoción. Ana María Ruiza es psicóloga licenciada por la Universidad de Huelva, acompañante en bioneuroemoción, terapeuta en hipnosis regresiva y desarrolladora de la terapia de parejas kármicas. Se desarrolla como terapeuta en Málaga y de forma online también. Y colabora también a menudo con Editorial Sirio. Antes de dar paso a nuestra invitada, queremos recordarte que Mindalia Viajes está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mayores conocedores de los enigmas de las pirámides y de los monumentos del país de los faraones. Si quieres más información, puedes mandar un WhatsApp al número 34 644 720 234. Un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que transformarán tu vida. Para participar en directo en el chat y hablar con nosotros, como siempre os digo, podéis utilizar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla, haciendo vuestras preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de la conferencia las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Tenéis que poner la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís. Acordaos que se os olvida a menudo. Y también seguido de la pregunta en cuestión. Vamos a dar paso ya a Ana María Ruiza y la conferencia El conflicto de no tener hijos en bioneuroemoción. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias a todos. Pues te cedo la palabra, todo tuyo, cuando quieras. Vamos a echarnos un poquito para atrás, solo un poquito para atrás. Ahí, Ok. eso es. Muchas gracias. Bueno, en la conferencia de hoy lo que vamos a trabajar es la temática del conflicto de no niños. Es una temática que es bastante recurrente cuando analizamos el transgeneracional y al mismo tiempo es bastante desconocida porque normalmente no nos solemos centrar en ella a no ser que la persona que acude a trabajar tenga un caso concreto de un problema de fertilidad. El conflicto de los niños es la manera en la que nosotros denominamos a aquellas personas que cumplen una serie de elementos que nos indican que hay algo detrás, que impide que el árbol se esté dando con toda la salud que debería. Entonces, en realidad, el conflicto de los niños a nivel vital, casi para lo último, para lo que afecta es verdaderamente para la reproducción. Tiene un montón de consecuencias fuera de la reproducción. O sea, hay gente que se ve inmersa en él y probablemente el último pensamiento que tiene es el de tener hijos o demás. Entonces, realmente, ¿qué es lo que, cómo podríamos definir el conflicto de no niño? El conflicto de no niño es alguien que o no quiere o no puede tener hijos y además de todo ello se van a dar ciertos impedimentos vitales para que esa persona definitivamente no pueda tener hijos. Entonces, el conflicto de niños al final lo que nos viene a contar son situaciones personales donde va a estar muy afectado tanto sistemas laborales, personales, económicos, de salud, y esto afecta a todo el mundo independientemente de que verdaderamente tenga el deseo o no de ser papá o mamá. Entonces, para identificar un poco, entonces yo como sé si tengo este programa del conflicto de no tener hijos o no poder tener hijos, o como lo llamamos nosotros, el no niño. Hay 8 elementos básicos que nos vienen a indicar que siempre cuando empezamos a trabajar desde el transgeneracional, los aspectos inconscientes, ya sea a través de la técnica que más o menos todo el mundo conoce, que es el estudio del árbol genealógico, o a través de cualquier otra técnica, hay 8 elementos que teniendo la mayoría ya apunta a que hay un problema derivado de este conflicto. El primer punto de ellos, evidentemente, es la infertilidad. Es decir, cualquier persona que una vez que observa sus posibilidades biológicas de reproducirse se encuentra con dificultades, ya está dentro de lo que consideramos el conflicto de no niños, porque la dificultad biológica es el principal impedimento a la hora de poder reproducirse, ¿no? Esta infertilidad o estos problemas biológicos para reproducirse pueden estar en la persona o en la pareja. Si es en ambos, es todavía más severo.
Después, una vez que analizamos la posibilidad biológica de reproducirse sin ayuda, entendemos, de forma natural, está la imposibilidad de tener pareja. Evidentemente, a nadie se le escapa que biológicamente es muy complicado quedarse embarazado o tener descendencia sin pareja. Entonces, nos encontramos a personas que aquí ya empieza el conflicto que se extiende a más áreas que el mero hecho en sí de buscar ser papá o no. Porque hay muchas personas que nos encontramos en consulta que verdaderamente se observan con serias dificultades para mantener las relaciones de pareja sanas, felices, donde se encuentren a gusto, donde no haya relaciones tóxicas, romantizadas, etcétera, etcétera. Y este problema lo que viene a decirnos es que si yo no tengo pareja, es muy difícil que pueda tener familia. Porque sí, el acto biológico del sexo me puede conllevar quedarme embarazado o dejar a alguien embarazada, pero no tendría familia. Entonces, entendemos que el conflicto de no niño tiene una connotación de la incapacidad de poder traer un miembro sano a la familia, es decir, un miembro sano a nivel emocional, a nivel social, a nivel psicológico y, por supuesto, también a nivel físico. Entonces, el primer elemento sería la infertilidad, el segundo sería la posibilidad de mantener una relación de pareja estable y satisfactoria para ambos, y el tercer elemento tiene que ver con la economía. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la biología nos invite a procrear y a tener hijos si difícilmente podemos mantenernos solos. Y este es el caso que se da y cada vez con más frecuencia. Cada vez nos encontramos con más personas que tienen muchísimas dificultades económicas cuando empezamos a analizar, bueno, ¿por qué hay tanta inestabilidad? ¿Por qué tanto cambio de trabajo? ¿Por qué tanta empleo que no me gusta, que está mal pagado, que me tengo que poner a colocarme? Y además suelen ser personas que salen muy tarde de su hogar, de su familia de referencia, se emancipan bastante mayores o tienen trabajos que les roban tanto espacio, tanto tiempo, que difícilmente podrían encargarse de tener un hijo, de la crianza, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que analizamos estos tres puntos, que son, digamos, los mayores indicadores que nos podrían estar avisando de que hay un conflicto de no niño, empieza a haber otros elementos que son más sutiles y aquí sí que estarían haciendo hincapié realmente en la existencia de este problema, ¿no? Uno de ellos entendemos que son los problemas de salud que derivan en dificultades para concebir, que no es directamente una infertilidad, pero que lleva a la infertilidad de la mano. Como puede ser en este caso que estamos hablando del conflicto de no niños, sería los problemas hormonales que producen disfunciones en la tiroides, por ejemplo, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, todas aquellas somatizaciones que produzcan problemas de tener un estado hormonal, digamos, de salud y estable en el tiempo, alteran también a su vez los procesos de reproducción, evidentemente, ¿no? Luego, por otro lado, nos encontramos la celiaquía. Encontramos que la celiaquía, y esto ya lo saben muchos profesionales de la medicina, es un factor que va a determinar gravemente en algunos casos la posibilidad de tener hijos si no se controla. Es decir, nos estamos encontrando que hay muchas personas que quieren quedarse embarazadas y que descubren lamentablemente que tienen un índice muy, muy grande de abortos precisamente porque tienen celiaquía, cosa que hasta prácticamente hasta que se les empieza a estudiar no se descubre, ¿no? Entonces, la celiaquía es un factor que dificulta la concepción porque además detrás de la celiaquía hay un conflicto biológico emocional de una trasera de haber vivido muy mal ambiente por parte de los hombres del clan. Entonces, ese conflicto, si se va, digamos, arrastrando, impide, llegaría en el caso de manifestar este conflicto de no niño, por aquello de que el clan no permite que vengan más miembros si no se sana todo lo que hay atrás. No permite que haya más gente sufriendo lo mismo, repitiendo patrones, siguiendo, porque entonces nadie tomó conciencia, nadie sanó, se va sumando y llega un momento en que es inviable, ¿no? Incompatible con la vida, que se dice. Luego hay otra enfermedad, en este caso que le aparece en las mujeres, que es la endometriosis. La endometriosis nos vendría a decir que hay un conflicto atrás en el tiempo de mujeres que experimentaron falta de alimento para sus bebés. Fíjense que la endometriosis es una producción anómala cerca de órganos que no son el lugar donde debería de estar el tejido endometrial, que produce dolor, produce muchos problemas de fertilidad,
dificulta la anidación del óvulo porque está todo lleno de quistes, etcétera, etcétera. Entonces, la endometriosis habla de una información que vendría ya a indicarnos que las mujeres de esta familia han percibido falta de nutrientes y de posibilidad de mantener a sus hijos con el alimento básico, o sea, nutricional, ¿no? Y luego encontramos también las enfermedades que producen incapacidades, como puede ser una enfermedad mental, una enfermedad que deja a la persona con una movilidad reducida, algún tipo de discapacidad, etcétera, etcétera. Todos estos factores de la salud también son indicativos, si se suman a los anteriores y a los que voy a comentar a continuación, para empezar a entender que hay algo que no termina de ver el inconsciente colectivo como buen caldo de cultivo para seguir trayendo miembros al clan, ¿no? Luego, por otra parte, está, todas aquellas personas que expresan manifiestamente que no quieren tener hijos, no desean ser papás o no desean ser mamás. Si ya ha llegado a un grado en el que la persona es consciente de que verdaderamente no desea tener hijos, es innegable que hay un programa de no niños, ¿no? Luego encontramos las especificaciones del síndrome, ¿no? En este caso del conflicto. Es muy frecuente que nos encontremos personas que sus relaciones de pareja las tienen con personas que ya traen hijos de otros matrimonios, de otras relaciones de pareja. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto es un dato a tener en cuenta porque muchas veces pasa desapercibido, pero en realidad si la persona que tiene esta relación con este chico o esta chica que trae un hijo de otra relación ejerce su función materna o paterna con este niño o con esta niña, realmente lo que estaría hablando es una parte del conflicto de no niño que se resume en que no acepto traer más miembros de mi clan a este mundo porque no me siento aceptado por el clan, lo cual no quita que sí desee ejercer mi función paterna. Entonces, inconscientemente, estas personas van a traer relaciones de pareja con chicas o chicos que ya tienen hijos de otros matrimonios, para que les permita ejercer su función paterna o materna sin necesidad de contribuir a la saga más o menos tóxica o más o menos enredada que viene desarrollando el árbol, ¿no? Por otro lado tenemos lo que llamamos en bioneuroemoción las parejas que son gemelos simbólicos. Voy a hacer aquí un inciso porque voy a dar por hecho que todo el mundo no sabe lo que son gemelos simbólicos, entonces me voy a permitir el explicarlo. Los gemelos simbólicos son aquellas personas que estando dentro de una misma línea generacional, es decir, hermanos, primos, parejas, es decir, la misma línea generacional, no estamos hablando ni de hijos, ni de padres, ni de abuelo, que serían dos líneas generacionales por encima, comparten fecha de nacimiento por afinidad, es decir, 10 días por delante y 10 días por detrás de la fecha de nacimiento en la misma columna de los meses. Los meses se dividen en grupos de 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, así. Entonces, cada columna de meses te indicaría la afinidad que tienes. Si tu pareja está en esos días de afinidad contigo por fecha de nacimiento, se dice que son gemelos simbólicos. ¿Qué sucede con los gemelos simbólicos? Para el inconsciente prácticamente son hermanos. Entonces hay que entender que es muy chocante para el inconsciente biológico que dos personas que son gemelos simbólicos tengan hijos. De hecho, directamente hace un tiempo cuando alguien miraba su transgeneracional y contemplaba que sus papás eran gemelos simbólicos, ya automáticamente caía él. Eres hijo no deseado directamente. ¿Por qué? Porque papá y mamá son hermanos, con lo cual uno de los dos va a tener un conflicto con haber tenido un hijo con un hermano simbólico. En realidad, el gemelo simbólico, para abreviar, lo que viene es a decir que faltan gente importante en el clan y yo vengo a representar a esa persona, pero conmigo no hay bastante, entonces me busco en la calle a alguien que justo encaja con esta identidad que yo represento para el clan, ¿no? Y me lo traigo, vale. Entonces, estos gemelos simbólicos van a tener problemas de fertilidad, pero el grado máximo de problemas de fertilidad lo encontramos en aquellas parejas que son dobles de papás o de mamás de sus cónyuges. Es decir, si tengo una pareja heterosexual con un chico y yo soy doble de su mamá, soy doble de la mamá de mi chico. Si tengo una... y así. Entonces, si mi pareja es doble de mi papá o de mi mamá, probablemente haya problemas para concebir, porque en realidad mi inconsciente cuando lo ve o cuando lo trata o cuando tiene un conflicto o cuando habla, está hablando con papá o con mamá.
Y hay que tener en cuenta que yo no quiero tener hijos con mi papá o con mi mamá, ni reales ni simbólicos, ¿no? Entonces luego, sería el séptimo punto. El octavo punto nos habla de aquellas situaciones que directamente dificultan el tener hijos, aunque todo lo demás esté bien. Es decir, yo puedo tener una buena salud, puedo ser fértil, puedo tener una pareja, puedo tener una economía más o menos solvente, puede apetecerme tener hijos, pero tengo una situación que me ahoga en la posibilidad de tener descendencia. Como puede ser, por ejemplo, un trabajo que tiene una larga duración, de una jornada muy larga, tener que ocuparme de personas mayores que están enfermas, tener situaciones en las que mi pareja y yo nos llevamos genial, pero resulta que él está en otro continente. Entonces hay serias dificultades, ¿no? Entendamos, biológicas para poder tener un hijo y no solo para poder tener un hijo, sino también para poder criarlo, porque el clan contempla todo el proceso, la concepción, la gestación y luego la crianza, ¿no? Entonces, estos serían digamos, los ingredientes de la receta para saber si yo estoy dentro del colectivo de personas que tienen un conflicto de no niños o no. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que hace muchos trabajos, intenta investigar, yo porque tengo tan mala suerte con las parejas, será porque mi padre no sé qué, será porque mi madre no sé cuánto, será porque el abuelo hizo no sé cuánto. Ahí hay una cantidad de información que realmente lo que nos viene a decir es mucho más fácil hacerse la siguiente pregunta. Yo, hoy, en las circunstancias en las que tengo ahora, ¿podría tener un hijo? No. ¿Tengo edad biológica para poder tener un hijo? Es decir, las demás personas de mi edad, la mayoría de las personas de mi generación están en edad de tener hijos, sí, y la mayoría los tienen, sí, entonces tengo un niño. Es decir, no es normal que alguien los tenga con 13 o que los tenga con 52, pero si empezamos a tener una edad y todo el mundo empieza a tener hijos y yo no, o yo no te encuentro pareja y todos los demás ya se emparejaron, o yo no encuentro un trabajo que me dé estabilidad y todos los demás ya se colocaron, pinta a que haya un conflicto de no niño. Entonces siempre tenemos en cuenta que el conflicto de no niño va a tener unos antecedentes. No sale porque sí, es decir, no se llega a tener un conflicto de no niños por arte de magia. Hay unos antecedentes anteriores a lo que llamamos el proyecto sentido, que es cómo yo soy concebido y cómo yo soy gestado, y luego hay unos elementos, una vez que la persona nace, que mantendrían este conflicto de no niños. Entonces, si nos vamos a los antecedentes, no estaríamos yendo al transgeneracional, estaríamos viendo generaciones anteriores. Entonces hay un elemento que se suele dar muy repetitivo, que suele ser problemas para mantener a los hijos con vida, como pueden ser memoria de aborto, memoria de niños que mueren muy jóvenes, memoria de gente que tiene que padecer horrores para poder darle comer a sus hijos, la bisabuela tuvo que prostituirse porque si no aquí no comíamos, fulanito que se tuvo que casar de segunda con fulanita para poder tener a sus hijos educados, es decir, cada vez que el clan asocia que alguien sufre por el hecho de tener un hijo, o por el hecho de quedarse embarazada, o por el hecho de tener que padecer para mantener un hijo, se va anotando un punto. Si ninguna de las generaciones anteriores empezó a tener hijos con conciencia y empezó a darse cuenta de lo que arrastraba, llega un momento en que el conflicto de un niño desencadena directamente la imposibilidad, incluso física, de tener hijos, ¿no? Entonces nos vamos dando cuenta cada vez más que cuando un clan no sana, en 3 generaciones máximo se termina. ¿Se termina por qué? Porque o aparece la infertilidad, que biológicamente es bastante complicada de arreglar si no es a través de apoyo médico y no en todas las ocasiones se consigue verdaderamente, porque la persona no quiere tener hijos por más que biológicamente tenga capacidad o porque ni siquiera se llegan a dar las circunstancias para que esa persona se pueda plantear el hecho en sí de tener hijos. Es decir, si no tengo para comer, no me va a apetecer mucho, sobre todo biológicamente, quedarme en estado o traer miembros a mi familia o traer miembros a mi cuidado, ¿no? Entonces, hay ciertos rasgos definitorios que nos indican que podemos estar heredando un programa de no niños. Uno de ellos es un conflicto que últimamente está bastante en boga, que es el ser madre de mi pareja. Si tenemos en el clan una larga trayectoria de mujeres que tuvieron que ejercer de madres de sus maridos, porque los maridos no habían tenido madre, porque nadie los había educado, porque estaban carentes emocionalmente, porque eran tan capaces de reclamar atención como los hijos. Entonces,
la mamá o la abuela hizo de mamá de su pareja y entonces tuvo un hijo adulto, ya grandecito, ya bien ancho, mientras tenía que cuidar a los demás. Y eso supone un gasto energético, supone un gasto emocional y además evidentemente le va a suponer una carencia afectiva al resto de hijos. Entonces hay ciertos elementos que nos dirían, suena a conflicto de no niños. Otro de los elementos, aparte del hecho en sí de tener que ejercer de mamá de la pareja, es el conflicto de hijo tomate. El hijo tomate es una manera en la que nos referimos a aquellos hijos que son tratados como si de hortalizas se trataran. Es decir, esos padres a los que uno les tiene que deber la vida porque le dieron de comer, le pusieron un techo y no lo mataron a palos. Es decir, yo te doy agua, te doy terreno y te doy sol y no vengas a reclamarme nada más. Entonces, venimos de una serie de generaciones que verdaderamente hacían sentir a sus hijos afortunados por darles de comer, no matarlos a palos y darles un techo. El problema es que nadie quiere un tomate. Entonces tenemos necesidades afectivas y las necesidades afectivas vienen desde hace muchas generaciones estando carentes, porque lo primero era dar de comer, porque después lo primero era que te educaran, después lo primero era, y siempre había algo que era antes que el afecto. Entonces, el inconsciente realmente lo que recuerda son las carencias. Si empezamos a sumar carencias, llega un momento en que uno de los individuos dice, yo no me siento capacitado a nivel inconsciente para sanar toda la carencia que hay detrás y poder tener elementos para nutrirme yo y nutrir a un nuevo miembro. Entonces, ¿qué hago? No tengo hijos. El problema está cuando esto es inconsciente, porque cuando es una conclusión a la que llega alguien de forma inconsciente, no se da cuenta de que mantiene en su vida situaciones que hacen que sea muy difícil tener hijos. Por ejemplo, unas relaciones de pareja súper tóxicas, o unas situaciones económicas súper inestables, o un trabajo que le tiene completamente absorbido, o una sucesión de enfermedades que en lo que me voy cuidando yo no me da tiempo a cuidar de nadie, o soy el padre o la madre psicológico de todos los de mi clan. Para cuando uno termina de ponerse enfermo ya me tengo que estar ocupando del otro. Entonces hay una serie de indicadores que nos vienen a decir que hay mucha carga emocional, hay mucho niño inconsciente ahí dentro que ha sido desatendido, que no se le ha dado el alimento emocional. Entonces, cuando uno se identifica como hijo tomate, es decir, a mí en mi casa casi les tengo que dar las gracias porque no me mataron a palos, pero afectivamente nunca me supieron nutrir, yo estoy falto de esa nutrición emocional, estoy falto de la carencia. En la época en la que estamos ya no nos podemos permitir traer gente hueca, no podemos permitirnos traer más vegetales. Cada día estamos más conectados, cada día más lo que hace uno afecta al otro. Entonces es necesario hacer el cambio de conciencia y que cada vez los niños que vienen vengan con más grado de conciencia. Y esto no lo decimos nosotros, lo está diciendo el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Entonces cuando vemos que hay un árbol en el que hay tal cantidad de toxicidad, tal cantidad de carencia, tal cantidad de conflictos a la hora de para qué se tienen los hijos, cómo se tienen, cómo se educan, cómo se crían, cuántos afectos se les da, cuánto afecto no se les da, si se les negocia, te doy afecto, si eres bueno, si sacas bien, buenas notas, si te portas bien, si estás callado, si no molestas, si no dices nada, si no sé cuánto. Eso se va generando a la larga y va siendo muy complicado el quedarse embarazado. Entonces, tanto para la gente que verdaderamente quiere quedarse en estado y no puede, como para la gente que lo último en lo que está pensando es quedarse embarazado, pero observa que hay situaciones en su vida que están estáticas, como agarradas con uñas y dientes a su vida y no mejoran, más tiempo que le dedique, más vueltas que le dé, probablemente detrás hay un conflicto de no niños. Entonces, ahora viene la pregunta de, ¿y cómo se arregla esto? ¿No? La pregunta típica. ¿Y esto cómo se arregla? Bueno, en realidad no hay un cómo se arregla, es un para qué se arregla. ¿Para qué arreglo yo esto? Yo tengo la intención de quedarme en estado, traer un niño al mundo, o tengo la intención de cuidar de mí y que mi vida empiece a funcionar. Bueno, pues para cada grupo tiene una solución distinta. Voy a empezar con la solución de la gente que verdaderamente quiere traer un bebé para que lo incorpore. Hay que analizar la compatibilidad que hay entre la pareja y él. Es decir, comprobar que verdaderamente vamos a hacer dos piezas de algo más grande. A mí me gusta poner el siguiente ejemplo. Cuando uno se analiza a sí mismo y se ve con grandes cantidades de carencia y observa a la pareja y la ve con grandes cantidades de carencia, esto es simbólicamente como si cada uno fuera una columna y estas carencias nos hacen estar tumbados. Nos estamos apoyando. Podemos ser una pareja. Estamos intercambiando carencias. El problema está en que dos columnas que están así no admiten nada nuevo. No se puede poner un piso nuevo sobre dos columnas que están
tristemente apoyada la una en la otra con un equilibrio, inequilibrio. Entonces, esta planta queda completamente descartada. No se puede construir nada porque si no se caerían las dos columnas. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Yo para poder tener hijos con mi pareja, lo primero que tengo que analizar es esa persona y yo. Tenemos nuestras carencias emocionales cubiertas, las carencias desde la infancia, las carencias de lo que nos hayan podido dejar, las comparaciones con nuestros hermanos, las comparaciones con nuestros primos, las comparaciones con los demás, los sentimientos de no valer, los sentimientos de estar fuera de tono, de no ser como la familia, de no ser lo que se espera. Todos esos elementos están sanados. Yo me identifico en alguno de ellos, porque si no es muy difícil que dos columnas que están apoyándose en sus propias carencias construyan un piso encima. Entonces eso es lo primero y principal. Habría que analizar también luego las enfermedades que pudieran estar colaborando para que no se produjese ese embarazo de forma natural. La celiaquía, la endometriosis, la producción baja de espermatozoides, porque todas tienen detrás una significación emocional. Entonces, hay una cosa que sí quiero anotar porque una pregunta reiterativa que me hacen. Todas las parejas que tienen problemas para concebir tienen detrás, a nivel inconsciente, un no quiero tener hijos. Y esto es muy importante, porque a nivel consciente evidentemente están locos, eufóricos, desesperados, incluso algunos por ser papás. Pero a nivel inconsciente, su inconsciente le dice que no pueden, no puedo tener hijos, no puedo tener hijos porque no puedo tener más miembros de esta familia donde no me siento aceptado, donde no me siento que me valoren, donde no me siento que me quieran, donde no siento que me vayan a apoyar ni me vayan a proteger, o porque siento que no soy capaz de darle a mi hijo aquello que yo creo que le tengo que dar. Nos estamos encontrando también últimamente dentro de este conflicto de los niños la hiperpaternidad. Es un proceso mental en el que los papás y las mamás crean una imagen de sí mismos como papá tan idealizada, tan pendiente del niño o de la niña, tan monopolizado por la atención que le tienen que dar a ese bebé, que verdaderamente es insostenible con la vida real. Es decir, no puedo tener un trabajo de 8 horas, el cambio, volver, hacer de comer, tal, el niño para allá, el niño para acá, la niña para allá. Es decir, hay una sobredimensión de lo que uno cree que tiene que hacer como papá. En estas generaciones puente que intentan arreglar como pueden todas las carencias anteriores, nos estamos yendo al otro polo. Es decir, los abuelos dejaron a los papás con carencia y ahora los papás van a dejar a los niños sobreestimulados. Y este sobreestimulado lo que hace es que sea tan alta la autoexigencia que biológicamente hay una señal interna que dice, no vas a poder, vas a tener tal cantidad de estrés que va a ser inviable que te quedes embarazado. Entonces hay que ver por dónde uno tiene, por exceso de exigencia para lo que uno es capaz de dar, o por bajada en las carencias porque yo me siento incompleto, me siento que me falta, siento que no doy, que no me han aceptado nunca, que nunca valoraron lo que hice, que todo era complicación, que todo era estar en contra, que todo era todos contra uno y yo era el uno. Entonces, eso es para los casos de las parejas que quieren tener hijos. Para las personas que se identifican que hay un elemento básico dentro de este conflicto de no niños, que nada tiene que ver con el deseo de tener hijos, pero que se le repite, se le hace ya chicle que no se termina de masticar, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Dónde fue el momento en el que sintió esa persona que tenía que demostrarle algo a alguien porque no creían en él? Es decir, cuando una situación se complica, se hace crónica, se hace difícil, se hace así tosuda, que no cambie con el tiempo, detrás lo que hay es la necesidad de reafirmarse en eso, es decir, ante la resistencia, persistencia. Entonces, si una situación que es a nivel de pareja, a nivel laboral, se mantiene, se replica, se recrudece con el tiempo, lo que nos está diciendo es que realmente estamos midiéndonos a través de esa situación. Es decir, el inconsciente no mantiene una situación, sino la considera adaptativa. Entonces hay que tener en cuenta que el inconsciente biológico es más inteligente que uno, que es el acervo genético de todas las generaciones que vinieron antes que yo. Yo llevo en el planeta lo que llevo, pero el acervo genético lleva milenios, entonces vamos a darle ese beneficio de la duda. Cuando alguien tiene una situación de tipo económico que se repite, y se repite, y se repite, y se repite, tiene un proceso de desvalorización. Es decir, yo no me siento lo suficientemente válido, no me siento lo suficientemente valioso o no tengo el suficiente valor. Cuidado que en castellano valor significa esas tres acepciones, ¿no? Entonces, realmente cuando estamos viendo a alguien que tiene este tipo de programa, hay que ir a verle dónde se siente tan falto de valor que tenga que demostrarse a sí mismo o a alguien de su contexto o a alguien de su infancia que verdaderamente vale y verdaderamente puede. ¿Y cómo lo hace? A través de tener un trabajo de burro. Entonces,
Esa es una de las situaciones. Otra de las situaciones que nos encontramos son las parejas catastróficas. Estas relaciones de pareja que consisten en romantizar relaciones tóxicas, ¿no? Este término que se ha puesto ahora tan de moda. ¿Realmente esto qué es? Una pareja que me deja grandes cantidades de carencia, que no es mi amigo, o que no me apoya, o que no me acompaña, o que es más una carga que alguien que me beneficia, o simplemente es alguien del que tengo una dependencia. Este tipo de relación de pareja lo que me está diciendo es que no me amo, si no me han dado suficiente amor y estoy mendigando amor a cambio de nada, porque verdaderamente es lo que voy a recibir, nada. Es decir, entonces, este tipo de relación unido a una circunstancia económica, evidentemente nos da la imposibilidad de tener hijos de forma biológica, porque yo no sé si me van a cuidar, no sé si voy a ser capaz de cuidar, no sé si me voy a poder comprometer con este hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos factores que están dentro de las personas que a lo mejor ni siquiera se están planteando el hecho en sí de tener hijos, pero que se les mantienen en el tiempo, nos indican que hay dos problemas que pueden venir de la infancia o de más atrás. Entonces, si vienen de la infancia, lo tenemos fresco, lo podemos trabajar. Hay múltiples técnicas para trabajar estas informaciones que vienen de la infancia, de aspectos donde yo me sentí juzgado, donde no me sentí apoyado, donde no me sentí defendido, donde me sentí criticado, donde me sentí solo o abandonado o cuestionado. Esto se puede trabajar. Cuando trabajamos el transgeneracional, hay que ir a ver qué información hay ahí que verdaderamente pesa tanto que el colectivo hizo lo que llamamos nudo de rama. Nudo de rama es a nivel simbólico de un árbol, ya por aquí no va a pasar la savia, ya por aquí no viene nadie, porque verdaderamente esto es demasiado tóxico para seguir reproduciéndose. Entonces, de lo que se trata es de ir a ver, ¿el conflicto lo tengo yo o el conflicto está por detrás? Si sabemos que por detrás ha habido hijos criados como tomate, madres que han tenido que hacer de madre de sus parejas, o personas que han tenido grandes dramas por el mero hecho de tener que sacar a sus hijos hacia adelante, ahí hay todo un sufrimiento asociado al hecho de tener hijos y el clan se protege de él no trayendo más gente para que sufra. Es decir, está tan arraigado el concepto de que tener hijos va a producir dolor que no se traen hijos. O bien porque se perdieron y fue insoportable la pérdida, o bien porque el tenerlo sin el grado de conciencia que era necesario produjo tantas complicaciones que verdaderamente eso fue insostenible para tener un hijo nutrido a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico y a todos los niveles. Entonces, realmente, detrás del conflicto de los niños hay mucho más que la infertilidad. Siempre suelen venir a consulta aquellas personas que padecen un problema medicado, ¿no? Que está visible para quedarse embarazado o para quedarse en estado. Pero detrás hay un montón de gente que no se está planteando ni siquiera la idea de tener hijos y también tiene un conflicto de no niño. Y lo que hace es mantener esa circunstancia. Porque si no tengo pareja, o no tengo salud, o no tengo economía, ni se me va a ocurrir tener hijos. Entonces hay que tener en cuenta una cosa. Los no poder biológicos son un no poder emocional y los no querer conscientes son un no poder emocional. Es decir, todos están relacionados detrás del no puedo. Hay quien verbaliza conscientemente que no quiere tener hijos y hay quien su cuerpo le dice que su cuerpo no quiere tener hijos. ¿Ok? Entonces, estas son, digamos, los dos grupos de personas que pueden identificarse más con el conflicto de no tener hijos. Pero hay muchas más ramas, es decir, las personas que han padecido muchos abortos, las personas que tienen muchas inseminaciones infructuosas, las personas que no encuentran pareja, todas estas personas están dentro del conflicto de no niños. Y me gustaría, antes de terminar, aclarar un concepto. No es verdad que la gente que tiene un conflicto de no niños no va a tener hijos. Pueden tener hijos, pero van a ser hijos, la mayoría de las veces, bastante cojos. Es decir, van a ser hijos que van a tener carencia o a nivel emocional, o a nivel afectiva, o a nivel psicológico, a nivel económica, o a nivel de aceptación del colectivo, o problemas de salud. Entonces, esto realmente lo que nos viene a decir es que en muy breves generaciones la rama se va a terminar. Entonces, ahora mismo nos estamos encontrando en un momento a nivel de colectivo, de inconsciente colectivo, que nos dice que o traemos hijos con conciencia o vamos a seguir jugando a las cartas. Lo que no podemos es traer más gente a un mundo donde ya hay mucha gente que no aporte conciencia, que no esté equilibrado, que no esté hermanado con el mundo, que no sienta amor por la naturaleza, porque entonces lo único que estamos es mordiendo nuestra propia mano. Entonces, para atraer este tipo de hijos hay que tener en cuenta de dónde viene la rama. Si la rama está sana, si la rama se supo nutrir, si la rama se dio cuenta de por dónde tenía la herida y cicatrizó,
puede producir fruto. Si la rama sigue arrastrando la herida, va a producir frutos enfermos que tarde o temprano dejarán de ser fértiles. Entonces, estos son los elementos generales que quería explicar sobre este conflicto de no poder tener hijos, o como lo llamamos, el no niño. Ahora, cada vez que vean una conferencia donde alguien diga esto es un no niño, ya lo van a tener más o menos claro. Si se identifican, pónganse a trabajar, porque lo mínimo que puede suceder es que mejoren su calidad de vida. Y si están buscando tener hijos o desean tener hijos, es lo primero que deben de empezar a trabajar. Y de momento hasta aquí, hasta la espera del turno de preguntas, era todo lo que quería comentarles por hoy sobre el conflicto de los niños. Ana María, tenemos todavía, si quieres, unos minutillos antes de pasar al turno de preguntas, si quieres, para cerrar. Tenemos Vale. 3-4 minutos más. Ok, estupendo. Entonces, otra cosa que creo que va a ser interesante comentar, cuando trabajamos el tema del conflicto de no niños y nos centramos exclusivamente en la parte reproductiva, es decir, personas que nos encontramos que tienen dificultades para concebir biológicamente porque han intentado muchas inseminaciones o porque no pueden quedarse embarazados porque uno tiene un problema físico o lo tienen los dos. Hay que tener en cuenta una cosa: para poder tener hijos de forma biológica, el cuerpo tiene que producir una hormona 6 meses antes de que se produzca la anidación del óvulo. Entonces, hay un componente tan grande e inconsciente en el hecho de tener hijos que por eso decimos en bioneuroemoción que no hay hijos no deseados. Al menos no hay hijos no deseados a nivel inconsciente o a nivel del colectivo, porque el colectivo necesita que traigan ese miembro y produce todos los elementos para que se pueda facilitar esa anidación en el útero. Entonces, verdaderamente, cuando trabajamos un conflicto de no niños, lo que vamos es a mirar qué es lo que a mí me parece que no quiero transmitir, qué es lo que yo siento que es peligroso, que es limitante, que es triste, que es injusto de mi clan. Y esa emoción, donde la he puesto, la he sacado, no la he sacado, la he digerido, no la he digerido. Si esa emoción no se ha digerido, se va a traspasar a través de la genética. Si la digerimos, vamos a dejar una genética mucho más limpia. Entonces, hay muchos momentos en los que los papás y las mamás se preparan para concebir y ven que no pueden. Detrás de eso no hay tanto una falta de posibilidad biológica para concebir, sino una incapacidad inconsciente para soportar el peso de todo lo que se va a venir. Porque hay que tener en cuenta una cosa: cuando se está gestando un bebé dentro del vientre materno, se está fotocopiando todo el acervo emocional de todas las concepciones, de todos los miembros biológicos de esa familia. O sea, vamos a tener en cuenta que cada persona que está gestando a otra persona está en ese momento transmitiendo a su bebé toda la información de todas las gestaciones que estuvieron condicionadas por todo lo que sucedió atrás. Tanta fotocopia, de tanto sufrimiento, llega un momento en que no es viable. Se producen los abortos, el óvulo no anida, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que si por atrás hay mucho sufrimiento, ese sufrimiento se va a observar. Entonces, este modelo lo que va a hacer es que, aparte de dificultarse la capacidad de producir los elementos necesarios para concebir, también se van a ver incapacitados o atraídos ciertas circunstancias de la vida que van a frenar que ni siquiera a la persona se le pueda plantear tener un hijo. No estamos encontrando, por ejemplo, que esto sucede con personas que son homosexuales. Las personas homosexuales biológicamente tendrían muy complicado concebir, porque muy complicado por no decir imposible, ¿no? Si no fuera con ayuda de la medicina. Entonces, hay ciertas formas que tiene el clan de decir que un colectivo ya no puede seguir sosteniendo el malestar que tiene, ¿no? Es como si imagináramos un árbol frutal que tiene tanta cantidad de fruta podrida dentro de las ramas que el peso tira de las ramas hacia el suelo y se va a fracturar, se va a romper. Entonces hay que poder sanar eso para que el árbol pueda crecer hacia arriba y no buscar las raíces, porque al final se vencería y acabaría por partirse, ¿no?
Entonces, hay ciertas circunstancias que pueden cambiar rápidamente cuando nos damos cuenta de esto. Se puede hacer una mejora muy significativa de las relaciones del trabajo, se puede hacer una mejora muy significativa de la forma en la que uno se quiere, se asocia o no con la familia. Y luego hay que tener en cuenta una cosa también que quería comentar. Cuando en una generación observamos que hay un conflicto de niños, lo tienen todos. Y cuando me refiero a todos, es todos. Es decir, los que se han reproducido y los que no se han reproducido. Cuando un árbol llega al conflicto de no niños, cuando ya un árbol ha ido generando tanta cantidad de toxicidad que llega un miembro que tiene un no niño, cada uno de los elementos de la misma línea generacional va a representar un conflicto diferente. Uno va a Ana tener un María, problema vamos de a fertilidad. intentar cuando puedas cerrar y pasamos a preguntas. Gracias. Vale. Termino. Uno va a tener un problema de fertilidad, otro va a tener un problema de sexualidad, otro va a tener problemas económicos y otro va a tener problemas de salud. Todos los miembros de la generación están diciendo lo mismo. No podemos tener hijos. Y ya con esto termino. Pues ahora sí vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas gracias, Ana María. Antes de dar paso a Ana María de nuevo, queremos recordarte que Mindalia Viajes está cerrando las últimas plazas para ir a Egipto del 10 al 17 de febrero de 2019 de la mano del profesor Ricardo Bru, uno de los mayores conocedores de los enigmas de las pirámides y de los secretos del país de los faraones. Si quieres más información puedes mandarnos un WhatsApp al número 34 644 720 234. Un viaje lleno de aventuras, experiencias y descubrimientos que cambiarán tu vida. Ahora sí, vamos con el turno de preguntas. Comenzamos con Dorch Wanchuk desde Chile. Nos dice, ¿qué libro nos recomiendas como introducción a la bioneuroemoción? Bueno, hay bastantes, hay libros muy buenos. En general, casi todos los libros de Enrique Corbera son unos libros bastante buenos. Además, él hace un englobe bastante leíble de muchas corrientes. Entonces, pero hay muchísimos autores, tantos como uno puede imaginar. La medicina germánica, las interpretaciones nuevas del transgeneracional. Hay una cantidad grande de libros. Yo lo que recomiendo a la persona, más que introducirse en la bioneuroemoción, porque si no es como el que se pone a leer un componente filosófico, que busque cuál es el conflicto o el dolor que siente, aquello en lo que su vida podría mejorar y ponga en Google este conflicto o este problema y seguido de la palabra bioneuroemoción. Y ahí le va a aparecer algo más concreto, porque si abrimos la bioneuroemoción como el diccionario, nos perdemos en lo que realmente nos puede aportar. Mónica Trejo nos dice, ¿tengo que tener hijos o es una cuestión del ego? ¿Naces, te reproduces, mueres? Tengo 35 años, nos dice Mónica desde México, esa pregunta. Vale, hay una historia. Realmente no existe la obligación de tener hijos. Evidentemente, para tener un hijo sin conciencia es mucho más sano y mucho más coherente que no tener hijos. Y además, nadie tiene por qué tener hijos. Ese será el problema. Es decir, nos encontramos con las primeras generaciones que pueden voluntariamente controlar si quieren o no quieren tener hijos. El problema viene cuando hay una gran cantidad de personas que no quieren tener hijos, porque tenemos que tener en cuenta que en algo fallamos como sociedad. No estamos diciendo que sea obligatorio, evidentemente no tiene ningún sentido que volvamos a retroceder a lo que sucedía hace 300 años, en los que prácticamente era muy difícil poder decidir sobre la paternidad o la maternidad. Pero el tener elementos que nos permitan tener hijos es un síntoma de salud, no el tenerlos en sí. Es decir, hay gente que tiene hijos y verdaderamente no le está haciendo precisamente un favor a la humanidad. Pero si yo tengo todos los elementos a nivel emocional, a nivel biológico, a nivel económico, a nivel social y a nivel familiar para tener hijos y decido voluntaria y conscientemente como un acto de amor hacia mí mismo no tener hijos, estoy completamente sano y probablemente también esté ayudando a sanar a mi clan en aquello que les vaya a favorecer a los que sí decidan tener hijos, que sus hijos nazcan más sanos. La cuestión de tener hijos tiene que ser
plenamente consciente. Ya no tiene sentido a las alturas del siglo en las que estamos y en la época en la que vivimos que haya gente teniendo hijos sin conciencia solo como consecuencia de un acto mecánico de sexualidad. Entonces, todos los hijos tienen que ser con conciencia. Todo el mundo es libre de decidir si quiere o no quiere tener hijos. No tienen por qué ser ni una obligación del matrimonio, ni una obligación de la mujer, ni una manera de tener a la población en número. Tiene que ser algo que uno hace como un acto de entrega y de amor hacia otro humano, que va a venir evidentemente bajo mi responsabilidad. Pero el crecimiento no depende de tener hijos. Hay que venir ya crecido a nivel inconsciente y emocional para estar capacitado para ser un buen papá o una buena mamá. Nos dice Marimir en relación a este tema, nos dice: ¿es conveniente seguir trayendo hijos al mundo? ¿Está bien tener hijos para tapar vacíos que corresponden a otros motivos? Hay que tener en cuenta una cosa. Cuando una persona decide traer un hijo al mundo, sabiendo que tiene una carencia explícita, por ejemplo, quiero tener este hijo porque me siento solo, quiero tener este hijo o traer un hijo al mundo porque no he sentido ese afecto incondicional, porque nunca he estado emocionalmente enamorado de alguien, o porque no me siento arraigado a mi familia, esa carencia la va a rebotar el hijo. Es decir, el hijo no viene a arreglar nada al padre, el hijo viene a pedir, es lo lógico, ¿no? Es decir, lo hemos traído con idea de darle, nadie se le ocurre sembrar una maceta con idea de dejarla morir en el tiesto, no regarla, no darle agua, no darle abono. A un hijo sí, o sea, al hijo lo planto como árbol frutal, pero no pienso darle los elementos mínimos. Entonces lo único que voy a estar viendo todo el tiempo son mis carencias reflejadas. Y este es el problema, las generaciones dan a los hijos que tienen no lo que los hijos demandan, sino lo que ellos carecieron. Entonces, si yo carecí de dinero, le doy dinero al niño. Si yo carecí de escucha, estoy escuchando al niño todo el día. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente no estamos viendo qué es lo que quieren los hijos, le estamos dando lo que nosotros no tuvimos. Entonces las carencias se van generando y perpetuando generación tras generación. Esto no lo para nadie porque nadie se da cuenta de que lo que está haciendo verdaderamente con su hijo no es sanar las carencias de su hijo, ni siquiera las suyas, sino intentar que no tenga las mismas, con lo cual el niño va a tener otro tipo de carencia. Y esto es lo que hace que tras generación, por mucho que mejore la tecnología, por mucho que tengamos ahora mucha sanidad, mucha ciencia, seguimos teniendo hijos con carencia, seguimos teniendo hijos que pasados 20, 30, 40 años van a tener que ir a terapia, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, porque es bastante difícil encontrar una persona que directamente cuando decide antes de traer el hijo diga con conciencia mi vida durante unos años va a centrarse exclusivamente en esta persona y yo tendré que ser parte del apoyo que tendrá esta persona a lo largo de toda su vida. Entonces, cuando hay un motivo que no es el de la máxima entrega a otra persona por amor, no tiene tanto sentido tener hijos porque lo único que estamos haciendo es perpetuar la carencia. Vamos a intentar ser lo más escuetos posible, nos queda poquito tiempo. Laura Reynoso, desde Argentina, nos dice: ¿qué significa que una mujer antes quería tener hijos y por un accidente de su pareja, al que tiene que atender como un niño, ahora no quiere? ¿Se puede solucionar? Bueno, muy corto. Este también es un conflicto de no niños, es decir, yo tengo un hijo a través de mi pareja, entonces estoy ejerciendo la maternidad sin llevar el acervo genético de mi clan hacia nuevas reproducciones. Entonces esto claro que se puede arreglar. Hay que ir a ver, aparte de la necesidad de ejercer de madre, por qué hay tal conflicto con lo que hay por detrás, es decir, dónde se cortó la unión amorosa y conciliadora con los ancestros para que yo decida hacer de madre de mi pareja y no tener la necesidad de seguir manteniendo la línea genética. Alexandra Rodríguez, desde Orlando, nos dice: desde Florida, tengo una hija que piensa que vino a sufrir. Todo es difícil para ella, tiene problemas de enfoque en la escuela, se accidenta mucho, entre otros. Y tengo otra hija menor a la que todo le sale bien. ¿Qué puede ser? Bueno, habría que mirar el programa, cómo fueron concebidas, qué sucedió cuando fue concebida cada una de las dos, si son gemelas, qué elementos hay en la personalidad de cada una de las dos que recuerda a alguien que ya vino anteriormente al clan, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de un transgeneracional de niña accidente.
hay una de las dos hijas que ha visto que puede conservar el amor y el afecto de los papás, destacando y siendo excelente y teniendo éxito, y hay otra que ha decidido que como no va a poder competir con la otra hermana, compite desde la enfermedad, desde el accidente, despertar la pena. Entonces ahí hay un conflicto de ver cómo se están repartiendo los afectos, cómo se están repartiendo las atenciones, a quién se le premia, a quién no se le premia, a quién se le presta más atención. Se le presta más atención a la que está peor, pero a la otra solo se reconocen los méritos. Entonces, es un campo más amplio. Ahí entraría ya lo que se llama el proyecto sentido. Nos dice Nel RZ desde Argentina. Es muy complejo. ¿Cuáles son las herramientas para restaurar las carencias? El síndrome de no niño es complejo porque lo abarca todo, lo abarca desde la pareja, la economía, la salud, la fertilidad, la conciliación con la familia. Al final, el origen eres tú. Tú eres la semilla de lo que quede de clan. Te reproduzcas o no te reproduzcas, eres el testigo que lleva ahora mismo la vara. Entonces tienes que ver dónde están tus carencias, dónde están tus conflictos, desde dónde, desde cuándo y con quién. Y ir a ver qué cantidad de emoción no has expresado y qué cantidad de emoción, de afecto te falta por recibir para que empieces a dártela ya. Nos dice Silvia Del. ¿Por qué entonces personas de condición de pobreza y falta de educación, falta de familias bien constituidas y faltos de conciencia tienen tantos hijos y no tienen dificultad en concebir? Perdona, John, ¿me puedes repetir la pregunta porque te escucho muy bajito? Ahora. Volvemos ahora sí mejor. Silvia Del nos dice, Sí. ¿por qué entonces personas de condición de pobreza y falta de educación y faltas de familia bien constituidas, también faltos de conciencia, tienen tantos hijos y no tienen dificultad en concebir? Ahí está la historia. Cuando observamos la necesidad de tener hijos como forma de supervivencia, están estas personas que tienen una economía tan deprimida, unas situaciones de conflicto, de guerra, de pobreza radical, de carencia, demandantes de solicitudes históricas, son personas que sobreviven en base a los hijos que tienen. Es decir, sus hijos son formas que tienen ellos de sobrevivir. Como están en modo supervivencia, los hijos son algo de los que ellos se nutren, depredan a sus hijos. De hecho, no los dejan estudiar, no los dejan avanzar, a las mujeres las tienen para que cuiden a los hijos menores, a los hombres los mandan a trabajar desde bien chiquitos, están depredando sus hijos. Y esas culturas tarde o temprano acaban teniendo muchos problemas reproductivos, son acervos genéticos que empiezan a tener problemas, a tener dificultades, a no poder reproducirse, a decir, lo que pasa es que siempre nos centramos en, mira, esa gente que tiene esa cultura, están teniendo 14, 15, 19 hijos, sí, pero ya nos estamos encontrando con que cada vez estos grupos van teniendo más problemas de reproducción y más problemas de fertilidad, porque realmente no están teniendo los hijos por conciencia, ni porque los amen, ni porque hayan decidido darle amor a 15, sino porque están depredando a los 15 hijos. Es como el hámster que da a luz a 14 bebés y se come 4. Es lo mismo. Por eso se tienen tanta cantidad de hijos, porque son algo de lo que yo me voy a nutrir, no porque yo voy a nutrir a mis hijos. Y vamos con la última pregunta. Yogitua desde Ecuador nos dice, mi novio solo tiene un hermano y no hay niños. En mi casa somos 4, solo mi hermano mayor tiene una hija. ¿Cómo sanar el conflicto de la abundancia del dinero? Claro, ahí qué es lo que está sucediendo, hay una desvalorización colectiva, es decir, ninguno de los miembros del clan tiene una forma de medir su valor de forma sana. Entonces hay un problema general de economía, es decir, o puede que haya más de un miembro de la familia que tenga un problema de economía. Entonces, aquel que se reproduce va algo más adelantado que aquel que tiene un problema que le impide reproducirse. Tengamos en cuenta siempre esto, un problema que me impide reproducirse, no que yo tenga una vida completamente satisfactoria, completamente sana, donde yo esté equilibrado o equilibrada y decida voluntariamente no tener hijos. Eso es totalmente respetable y de hecho es lo más sano. Ya de ahí tendrían que empezar todas las personas que verdaderamente quieren tener hijos, ¿no? Pero aquí hay un proceso de valorización. Siempre que hay un colectivo familiar donde por lo que quiera que sea de 5 miembros, 4
no encuentran trabajo, no tienen trabajo estable, no tienen economía suficiente para poder ni siquiera emanciparse o para por lo menos poder tener una familia en condiciones, hay un problema general de desvalorización, porque el dinero es cómo yo me valoro, cuánto valgo yo. Entonces hay que ver esa desvalorización de dónde viene. Viene de la infancia, viene de nacimiento, es una desvalorización estructural. En esta casa, ¿a qué se le da valor? Se le da valor al más guapo, se le da el valor al más rico, se le da el valor al más listo, se le da el valor al que es más mujeriego, se le da valor al que es más qué, más bondadoso, más sufrido, más. Entonces hay una disparidad entre lo que yo considero valioso y lo que mi clan considera valioso, y entonces mi economía no funciona porque no hablamos con la misma moneda. Pues de esta forma llegamos al final de la conferencia. Muchísimas gracias, Ana María, por toda esta Gracias. información. Ha sido vista en países como Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, España o Ecuador. Hemos llegado al final de las preguntas y te voy a pedir unos pequeños gestos para Mindalia. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia, es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacernos un comentario positivo, compartirlo. De esta forma colaboras con nosotros y consigues que todos estos vídeos e informaciones lleguen a más personas en todo el mundo. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a Ana María para que se despida de todos vosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado, a los que lo van a ver, a todas las personas que me siguen. Mis datos de contacto para todas las personas que se hayan sentido identificadas o me quieran hacer cualquier otro tipo de consulta. Mi dirección de correo es anamariaruiza, todo junto, @hotmail.com, y mi página web es anamariaruiza.com. Me pueden seguir por Facebook, hay un canal de YouTube, toda la información está en mi página web, y cualquier consulta que tengan, no duden en preguntarme, que será un placer poderles ayudar. Pues muchísimas gracias de nuevo, Ana María. Simplemente para finalizar, pues como siempre os digo, muchísimas gracias a todos. Y no olvidéis de hacer ese pequeño gran gesto que nos hace un poquito más grandes y nos hace llegar a más gente, que es suscribiros a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, y como siempre os digo, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.